hermanos, vamos a ver cómo nos va. Primera de Reyes, capítulo 19. Cómo Dios anima a alguien que está desanimado. Voy a buscar aquí en mi Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aquí vemos una amenaza directa a la vida del profeta Elías. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. De repente eso le llegó como un gran golpe a ese campeón adorador de Baal y de Astarot en Israel. Ella tenía una muy alta estima de los sacerdotes, que ella los mantendría en bajo su tutela, en su reinado. Pero ahora había muerto a consecuencia de lo que Elías había hecho. Y entonces viene la amenaza: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no le he puesto tu persona como a uno de ellos. O sea, si mañana a esta hora no te he cortado la cabeza a ti también. Pero ella está pidiendo esto es a sus dioses. Ella escuchó todo lo que Elías había hecho, abarcando la gran confrontación en el Monte Carmelo. Pero aún su respuesta no fue para decir: el silencio de Baal y el fuego de Yahvé prueba que estoy equivocada y que Yahvé es Dios de dioses. En lugar de ello, respondió con un voto de matar en 24 horas al hombre que puso a flor de piel la mentira de lo que significaba adorar a Baal, y que lo demostró en su gloria nuestro Dios. Él probablemente pensaba que el maligno en el Carmelo había sido los medios de hacer efectiva la conversión de toda la corte y del país, pero al hallarse en el error, él se desalienta en gran manera. Viendo pues el peligro que se cernía sobre él, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba. No podemos decir si esto era que Dios estuviese conduciéndolo o no, pero está claro que Dios siempre ha querido proteger a Elías. Pero no podemos decir si Dios quería proteger a Jezreel, o protegerle al sacerdote de ellos. Sin embargo, Elías fue como 80 millas al sur de ese lugar. Probablemente Elías habría estado de la mano de Jezabel. Si ella realmente querría verle muerto, ella seguramente le hubiera aprendido sin avisarle y sin haberle dicho nada, y lo hubiera mandado a matar. Lo que ella pretendía, hermanos, era que
Elías y su Dios fueran desacreditados delante de toda aquella multitud que había, ¿verdad? De todos los nuevos convertidos que habían ayudado a Elías a ejecutar y a los profetas a ejecutar a los profetas de Baal, porque nos mataron todos, dice la escritura que eran como 450, ¿verdad? Aquí entonces viene la depresión de Elías. Sigo leyendo la escritura. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él se fue por todo el desierto a un día de camino, más allá de la distante ciudad de Berseba. Elías se aisló a sí mismo aún más. Deseaba morirse. Este poderoso varón de la oración, suficientemente poderoso como para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio más o menos, y después lo suficientemente poderoso para hacer que comenzara de nuevo con su oración, ¿verdad? Que volviese a caer lluvia. Ahora estaba en el piso, con la moral por el suelo, ¿verdad? Deseando morirse. Bueno, gracias a Dios que esa oración no fue contestada para Elías. De hecho, Elías fue uno de los pocos hombres en la Biblia que jamás murió. No podemos imaginar que mientras que él fue encontrado en el cielo, fue encontrado en el cielo, él sonrió y pensó en esa oración. Y él bendijo, y el bendito Dios no contestó su oración. Hermanos, a veces el hecho de que Dios nos dé un no por respuesta es mejor para nosotros, aunque nosotros pensemos que, aunque querramos, ¿verdad? Y anhelemos que la respuesta sea positiva, cuando el Señor nos dice que no, Él está viendo mucho más allá de lo que nuestra eh, humilde manera de pensar nos pueda decir. Pienso que Elías, con esa frase de basta ya, lo que él quiso decir fue: ya no puedo hacer esto más, Señor. Este trabajo es estresante, es agotador, y pareciera que yo no estaba logrando el objetivo. La gran obra en el Monte Carmelo no resultó en un avivamiento nacional duradero, o que para que estas personas se volvieran a Jehová Dios. O sea, no, la gente siguió incrédulos. Quizás la expectativa de Elías era que estos eventos en el Monte Carmelo hicieran que Acab y Jezabel volvieran, y el liderazgo, ese liderazgo de Israel en general, regresara, ¿verdad?, a adorar al Señor. Si así fuera, Elías olvidó que el pueblo rechazó a Dios a pesar de la evidencia enorme que ellos habían presenciado, y no lo aprovecharon. Elías dijo: basta ya, pero aún no era suficiente para su propio deleite, pues el Señor tenía más bendiciones guardadas para él. Fue así como Elías estaba en el punto de tener esa maravillosa revelación de Dios en el monte Horeb. Él tenía más para disfrutar, y la vida posterior de Elías parece ser una de las
apreciable comunión con Dios. Sigue diciendo la Escritura: oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, a veces nosotros, ante las aflicciones y ante las pruebas que el Señor nos permite enfrentar, a veces perdemos la fe, perdemos la fuerza, perdemos la confianza en que Dios es un Dios todopoderoso y que Él tiene control de absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida. Quítame la vida, vea manera de responder, ¿verdad? Como uno dice, él está enfrentando una derrota, un fracaso, ¿verdad? En la obra que él tenía encomendada. Pero bueno, Elías era pecador igual que nosotros, igual que los antepasados que vivieron en su época. ¿Qué hace el Señor? Versículos 5 al 8. Leo. Y escuchándose debajo de, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando Elías se echó debajo del enebro y se quedó dormido, esta era la misericordia de Dios extendiéndose hacia él. Físicamente hablando, él necesitaba descansar. La presión, el estrés, ¿verdad? De haber invocado a Jehová, de que lloviera fuego del cielo, lo había quedado exhausto. Entonces lo que el Señor le da a Elías, cuando él pide que le mate, que lo quite de este mundo, el Señor lo manda a descansar. Relájate, confía, ten fe, descansa, porque estás físicamente agotado. ¿Ok? Dios le dijo que se fuera debajo de ese enebro a descansar. Y vemos la poderosa mano de Dios que le provee alimento, ¿verdad? Y le da y le permite descansar al punto que al día siguiente camina 40 días y 40 noches. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, primero él, podemos decir que ministró las necesidades de Elías, sus necesidades físicas. Ahora, esto no es siempre. Las necesidades físicas son importantes. Algunas veces lo más espiritual que una persona pueda hacer es solamente tomar descanso y tomar alimentos. Cuando hay, a ver, ¿cuántos sabemos en estos días que nos quedamos debajo del enebro descansando para recuperar fuerza? Dispuestos o quizás también, ¿verdad? Derrotados porque hemos perdido la fe, la carga que estamos llevando, una carga muy pesada,
que la echamos toda sobre nuestros hombros sin tomar en cuenta que el Señor nos dijo que si estás cansado, traigas su carga a sus pies, porque el Señor su yugo es ligero y fácil de su carga, pero muchas veces nos olvidamos eh, de esa bendición que el Señor nos ha dado, de poner las cargas sobre Él, de confiar en que Él venció al pecado y que ya el pecado no tiene control sobre nosotros, pero nosotros nos quedamos en nuestra humana, en nuestras fuerzas y tratamos de resolver con nosotros, con nuestros propios medios, algo que simplemente confiando en el Señor podríamos lograr. Elías comió y bebió y se volvió a quedar dormido y vuelve el Señor y le dio comida y él descansó y se alimentó bien. Antes de entrar en la comunión con el Señor, ¿cuál era? A ver, ¿cómo digo esto? Antes de entrar en comunión con Él, la cual era por la corrección de su falsa actitud de temor, el Señor ordenó que comiera, ministrando así su debilidad física. El espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también. No olvidemos estos asuntos. Pareciera que para algunas personas no se deberían mencionar tales cosas. Tan insignificantes, por ejemplo, como la comida o el descanso. Pero estos pudieran ser los primeros elementos que realmente ayudan a un pobre siervo de Dios deprimido a superar la prueba por la que estamos atravesando. Aquí vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? A cortesía, cómo Él trató a su siervo. Podríamos haber esperado una reprensión, porque Elías dice, mátame, yo no voy a hacer más nada, yo no puedo. Y podríamos haber dicho que, bueno, el Señor lo iba a castigar porque no le quería obedecer, ¿verdad? Pero no, vemos la mano amorosa del Señor que los protege, los lleva, los cuida, le da comida y le permite descansar. Así, hermanos, a veces nosotros, por los problemas de la vida diaria, ¿verdad? Nosotros quitamos nuestra mirada de la cruz, como le decía yo a mis estudiantes jóvenes, estudiantes de la Biblia, cada cosa que vayan a hacer, mírenla a través de la cruz de Cristo. Y ahí va a encontrar respuestas si lo que está haciendo está bien o está mal. No quitar nuestra mirada, no perder la fe, que tenemos un Dios que nosotros creemos que es un Dios que es todopoderoso y que es creador de todo el universo. Entonces, manteniéndonos enfocados, alimentando esa fe, esa confianza en que el Señor tiene control de todo. Habrá momentos en que vamos a claudicar, ¿verdad? Que vamos a caer, porque también somos conscientes que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, que van a estar, según leo en la Biblia, atacándonos día y noche. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, para destruir. Y él se va a meter, él es astuto, él es más astuto que el más astuto de nosotros. Y él conoce las escrituras y él sabe por dónde nosotros nos vamos a flaquear. Entonces, en el momento en que sentimos la presión de las pruebas, de las condiciones de vida que llevamos, el enemigo va a entrar y nos va a hacer dudar, nos va a hacer caer en depresión,
nos vamos a deprimir porque no podamos lograr X o Y objetivo. Pero no perdamos de vista que ese Dios al que nosotros servimos es un Dios todopoderoso. Y así como le brindó a Elías refugio, le brindó alimento espiritual, así también Él nos da bendiciones. Mire que después de haber alimentado a Elías, el Señor le manda, levántate, come, porque el largo camino te espera. O sea, ya te recuperaste, ya te estoy demostrando cuál es el camino. Ahora necesito que te pares y que tomes acción. ¿Ok? 40 días y 40 noches caminando, hermano. Yo no tengo idea hasta dónde podría yo llegar caminando 40 días y 40 noches. No sé si lo lograría. Pero esos dos servicios de comida que le dio el Señor le permitieron a este hombre viajar, según dicen los que saben más o menos, unas 200 millas. 200 millas, yo haciendo mi cálculo aquí más o menos, llegando a Chiriquí. Llegando a Chiriquí. 200 millas en dirección hacia el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Esto muestra que Dios no demandó una recuperación inmediata de Elías. Él permitió que el profeta tuviera un tiempo para recuperarse de su depresión espiritual, para recuperar su fuerza, para recuperar su confianza, para recuperar su fe. ¿Verdad? Bueno, esos 40 días de ese viaje de Elías no está sin significado. Un viaje directo desde Berseba hubiera requerido un poco más de un cuarto de ese tiempo. Por lo tanto, el periodo es el propósito simbólico. Como los hijos de Israel tuvieron un notable fracaso espiritual y tuvieron que vagar 40 años en el desierto, así un Elías derrotado debía pasar 40 días en el desierto. Esta es una cita de Patterson and Auster, que me pareció que era una comparación, porque nuestro Señor Jesucristo también estuvo 40 días en el desierto. ¿Ok? Continuamos. Dios permite que Elías ahora desahogue sus frustraciones. Así Él hace con nosotros también. Tenemos esa opción. Versículos 9 y 10. Y allí se metió en una cueva en donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La depresión de Elías, al verse frustrado, diría yo, porque habían matado a todos los profetas, habían derribado los altares. Así que el que seguía él, nada más quedaba él, más nadie. Así que él, como un ser humano, sintió temor, le dio miedo y se mandó a esconder en una cueva. Se metió en una cueva, literalmente en hebreo. En definitiva, está describiendo una cueva. La cueva pudo bien ser la específica hendidura de una peña, en donde Dios se apareció a Moisés en Éxodo 33, 22.
¿qué haces aquí, Elías? Pregunta el Señor. Ahora, ¿usted no cree que Dios sabía la respuesta? ¿Usted no cree que Dios tiene control y sabe? Pero Él da la oportunidad a que usted exprese, ¿verdad? A que saque eso, a que confíe en Él. Dios sabía la respuesta, pero pero le hacía bien a Elías a hablar con el Señor libremente y sacar todo lo que había guardado en su corazón, sacar toda esa amargura, sacar todo ese dolor, traer toda esa carga a los pies del Señor. Esa era la respuesta. Ahora, Dios tiene muchas maneras, ¿verdad? De enseñarnos a todos nosotros, en nuestros huesos y en nuestras carnes, pero Él específicamente sabe cómo hacer esto con aquellos de los cuales Él pone cualquier honor en su servicio. Eh, Todos los que hemos decidido servir al Señor, Dios tiene un especial cuidado con cada uno de nosotros. No te debes sorprender, ¿verdad? El Señor se agrada, ¿verdad? Cuando nosotros le servimos. Dice la Escritura, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Podemos decir que esta es una protesta. Te he servido fielmente y ahora mira el peligro por el cual estoy por culpa de lo que tú me mandaste a hacer. Para Elías y para muchos de nosotros, ¿verdad? Pareciera injusto que un fiel servidor de Dios tuviera que sufrir persecución. Solo he quedado yo, Señor. Esto reflejaba cómo se sentía Elías. ¿Qué había en él? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Por qué estaba pasando en ese momento? A pesar de que cuando Elías invocó, ¿verdad? Y se le reía a los, a los que seguían a Baal y estos dioses falsos, ¿verdad? Que se les reían, griten, le llamen más duro, que a lo mejor está dormido, toquen en la puerta a ver si se despierta, que se quedó descansando. Él tenía una seguridad muy grande cuando enfrentó a esos dioses paganos. Sin embargo, aquí vemos a un Elías que, como decimos en buen panameño, anda arrastrando la manta. Perdió, perdió el foco, se desenfocó y aprovechó el enemigo para hacerlo dudar. Solo yo he quedado, me demuestra que Elías tenía miedo. En la vida van a haber tiempos desalentadores. Van a haber momentos en que los siervos de Dios vamos a cruzar por este valle de lágrimas, por estas pruebas, ¿verdad? Pero confía en el Señor, que Él es el que tiene la última palabra. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. De una manera extraña, las razones que Elías dio eran en realidad razones importantes para que él quedara con vida. Si él en realidad era el último profeta o creyente vivo que quedaba, no debería de buscar el vivir el mayor tiempo posible, no debería él por lo menos preservar en el tiempo. Si los enemigos de Dios, como Jezabel, les querían muerto, no deberían de buscar
derrotar a la malvada, no debería él buscar derrotar a esa señora, a esa mujer malvada. Elías aquí poderosamente demostró la naturaleza irrazonable de incredulidad y de temor. Perdió la confianza. Continuamos leyendo la palabra del Señor. Versículos 11 y 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios sabía, ¿verdad?, lo que el deprimido y desalientado Elías necesitaba. Él necesitaba un encuentro personal con Dios. No había nada fundamentalmente mal con la teología de Elías, pero en el momento había algo que le hacía falta a Elías: tener experiencia. Dios trajo su presencia ante Elías, pero primero para mostrar dónde él no estaba, porque aquí tenemos que tener bien claro que el Señor no estaba, o sea, Él se manifestó a través de, pero el Señor no estaba en ninguno de esos elementos. No estaba en el viento, no estaba en el terremoto, Él no estaba en el fuego. Como muchas otras personas, Elías probablemente solo buscaba a Dios en manifestaciones dramáticas, en eventos que marcaran, que sobresalieran, pero no. Dios algunas veces aparece de tales maneras, pero Él a menudo aparece en ambientes menos dramáticos. Esta misma lección debe ser aprendida una y otra vez por todos nosotros, todos. No por espada ni por ejército, no por mi espíritu, dice el Señor. Se debe de lamentar que la mayoría de los que profesan obsesionadamente, que hacen del fatal error de buscar demostraciones de poder de alguna otra forma, ¿verdad? Equivocado. He oído eh, a personas que predican eh, que, 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 uno tiene que brincar, que uno tiene que gritar, que tirarse al piso, porque eso es la manifestación del espíritu en el cuerpo del ser humano. Tienen que salir. Entonces, esto que gritan, dicen que es porque está la alegría del Señor tomando posesión de ese cuerpo y de esa persona, y hay otros que empujan y se caen. Entonces, eso, eso está equivocado. O sea, el Señor no está en esa clase de eventos. Esta pequeña voz apacible será callada y silenciada mientras que las jactancias de su sabiduría suenan como un viento que aúlla o un trueno sin acompañamiento de lluvia, dice Carlos Tulio. Este último fenómeno que leímos en el versículo 12 era un marcado contraste hacia las previas manifestaciones.
Dios en realidad se encontró con Elías en el callado silbido de una voz, en lugar del fenómeno del terremoto o del viento que antes habían vivido. Versículos 13 al 15. Después que hemos visto, ¿verdad?, cómo hemos pasado de la duda, de la incertidumbre, de sentir que no podemos, sentirnos abatidos, de la frustración, del estrés que provocan las frustraciones cuando no logramos objetivos. Vemos que Dios en un suave y apacible silbido nos alimenta, nos renueva, nos ayuda, porque al final necesitamos hacer el trabajo para el que el Señor nos ha llamado. Dice en los versículos 13 al 15, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Aquí vemos primero que Elías, cuando escucha la voz del Señor, él cubre su rostro y salió inmediatamente. Sintió la presencia de Dios. Cuando sintió que el Señor estaba ahí en ese silbo apacible, entonces él sale. Pero él no sale. No vemos a un Elías que sale con el mismo temor que manifestaba hace unos instantes. Él ahora sale con reverencia al Señor, cubre su rostro con su manto. Ya no lo vemos tan temeroso. Ahora él tiene una misión que cumplir. El Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le hizo esa misma pregunta a Elías y recibió la misma respuesta. ¿Habría algo útil para Elías en esa pregunta? Y en el proceso que lo lleva a la respuesta que el Señor le da. Ve, vuélvete por tu camino, ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios le dio, aquí vemos que Dios le da una tarea a Elías. Él necesitaba una tarea en la cual enfocarse para que evitara una excesiva introspección, para sacar esa angustia, para dejar ese estrés. Él necesitaba parar de verse a sí mismo y a sus propias circunstancias que habían sido difíciles hasta ese momento. Ya no te enfoques en ti, Elías. Ahora fíjate en el proyecto que tengo para que tú ejecutes. Él necesitaba enfocarse en lo que Dios quería que él hiciera. Él tenía una tarea. Luego el Señor hizo lo que era mejor para Elías, ¿verdad? De todo. Él fue
le dio algo de trabajo por hacer. Le envió hacia los negocios de su amo otra vez y les garantizo que cuando Elías regresó a ese camino, iba con un paso muy diferente que el que lo trajo hacia Berseba. Él había ido angustiado y aterrorizado, pero ahora él regresa con la majestad que le pertenece. Al Tisbita, Elías Tisbita, él ya no tiene más temor a Jezabel. Hermanos, cuando estemos en dificultades, ¿en quién estamos confiando? Cuando pasamos por angustia, ¿dónde ponemos nuestra esperanza? ¿Dónde ponemos nuestra fe? Vemos que Elías regresa ahora una vez, el Señor le da una tarea, ahora él viene renovado, ya él no viene con temor, ya no viene estresado, sino que ahora está empoderado. Ahora que vamos a ver. Entonces el Señor le da a través de su mandato, le da más seguridad a Elías. Mire lo que dice el versículo 16 al 18. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oh, así directo. Dios tenía más trabajo que Elías debía hacer. Él también demostraría la elección de Dios sobre Jehú para ser el rey que suceda al corrupto rey Acab y a su desdichada mujer Jezabel. Ya Dios lo desechó, ahora lo va a reemplazar. Eliseo, hijo de Safat, Dios le dio algo más al profeta desalentado y deprimido, más que trabajo por hacer. Él también le dio un amigo y sucesor. Elías necesitaba un amigo al igual que nosotros, hermanos. Cuando estemos en estas depresiones, cuando estemos en estas dudas, cuando sentamos que nuestra fe flaquece, desmaya, hermanos, necesitamos confiar en un amigo. El Señor pone a nuestro alcance hermanos que nos pueden ayudar, que nos pueden aconsejar, que nos pueden escuchar, que nos pueden orientar, ¿verdad? Cuando las tribulaciones nos atacan. Elías también necesitaba esperanza, ya que Eliseo podía ser levantado como un sucesor del cargo profético de Elías. Elías entonces sabía que su obra iba a continuar, que ya no se iba a quedar ahí. La obra del Señor iba a continuar entonces a través de Eliseo. Lo que Elías había empezado, Eliseo lo iba a continuar. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Palabra de Dios. Ese era el aliento final hacia Elías. Él en repetidas ocasiones se lamentó de que él estaba solo entre los verdaderos seguidores de Dios. Lo manifestó en Primera de Reyes 18, en el 19. Esto le aseguró a Elías que él no estaba solo.
y que su obra como profeta en sí había sido muy fructífera. Se habían logrado los objetivos. A pesar de que él no lo veía, Dios siempre va a cumplir su propósito. No importa lo que nosotros hagamos, no importa que nosotros no querramos hacer la obra de Dios, Dios siempre, Él va a cumplir su propósito. Él va a lograr. Nada de lo que yo haga va a cambiar el plan de Dios, hermano. Nada de lo que nosotros podamos ofrecer va a cambiar el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto en todas y cada una de sus etapas. Es perfecto. Nosotros tenemos como ejemplo la palabra del Señor para seguir, para encontrar y para ejecutar ese proyecto de vida que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y Elías es una buena referencia, ¿verdad? Que nosotros podemos tomar para analizar, evaluar y gestionar ese proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, Versículos 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ven, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Elías hizo lo que el siervo apacible de Dios le dijo que hiciera. Sucedió que lo hizo al revés de lo que Dios le describió que hiciera en el pasaje anterior. Quizás Elías creía que él primero necesitaba un amigo, alguien o un aprendiz. Bien, hermanos, ya estamos terminando. Tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado y los bueyes coció carne y la dio al pueblo para que comiese. Esto demuestra en entero compromiso de parte de Eliseo para seguir a Elías. Destruyó las herramientas de su oficio en una fiesta de despedida para su familia y sus amigos. Eliseo debió tener un terreno considerable, ¿verdad? Cuando él tenía trabajando 12 yuntas, eso es una buena cantidad de terreno. Eso es bastante, no era un limpio. Él tenía lo suyo. Pero el haber agarrado dos y haberlos sacrificado y haber hecho una fiesta, ¿verdad? Demuestra la alegría con la que él recibió el mensaje, ¿verdad? De seguir a Elías. Él así mostró su alegría y su voluntad para dejar a sus amigos, para dejar su casa y para servirle al Señor, ¿verdad? Qué bonito. Hermanos, este pasaje, esta parte, esta porción de la Escritura que hemos compartido, que hemos escudriñado, nos enseña que alejados del Señor nada podemos hacer. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros con nuestra propia fuerza no somos nada. Y aunque tengamos sufrimiento, y aunque vamos a tener aflicciones. El Señor nos dijo, ¿verdad? Que íbamos a tener, en la vida vas a tener aflicciones, pero no te preocupes, yo he vencido todas y cada una de esas aflicciones. Confía en mí.
Clama a mí, yo te responderé. Te haré ver cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Hay mucho que nosotros como seres humanos no podemos ver con nuestros propios ojos, con nuestra vista carnal. Pero la fe en un Dios todopoderoso es la que nos alimenta, es la que nos ayuda, es la que nosotros debemos cultivar. Cuando nos encontremos en aflicciones, ten fe, ora, pide al Señor que te guíe, que te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente la vamos a conseguir a través de su palabra. Entonces confiemos, hermanos, no nos dejemos abatir, no permitamos que el estrés del trabajo, de la velocidad con que se están desarrollando los eventos, nos alejen de confiar en el Señor. El Señor les bendiga rico.